Ya estamos en nuestro segmento de la teleconsulta y se encuentra conmigo mi buena amiga, la doctora Erika López. ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí nuevamente. Me alegra mucho para hablar de este tema tan importante porque ¿sabían ustedes que diversos estudios dicen que el 70% de la población con una edad inferior a 45 años ha sufrido una pérdida dental de un diente, obviamente el que es el definitivo. Ah, claro, el definitivo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Sabemos que cuando somos pequeños no nos preocupamos porque son los dientes de leche. Típico. Pero ¿qué pasa cuando se cae uno definitivo? ¿Cuáles son las diferentes opciones que hay? Bienvenida. Gracias. Ok, para reponer una pieza dental hay muchas opciones. Entre ellas tenemos las prótesis fijas y las prótesis removibles, ¿verdad? Dentro de las prótesis fijas como tal tenemos lo que son puentes, corona e implantes, ¿verdad? Los implantes dentales, que es el boom de los últimos tiempos, ¿verdad? Ya están para reponer piezas también. Tenemos lo que son prótesis removibles, que hay de diferentes materiales. Pero vámonos a la razón por la cual se pierden las piezas dentales. Porque, exactamente. Y volvemos al tema de la educación en casa. Volvemos que la primera pieza permanente sale a los 6 años. Entonces, a los 6 añitos ya nuestros niños y niñas tienen su primera molar permanente, que es la primera molar inferior, ¿verdad? Es la primera que sale. Entonces, en ese momento es esencial que nosotros como padres eduquemos al niño en casa, y si sabemos que nuestro hijo come dulce todo el tiempo, es bueno a comer, come 6 veces al día y no se lava los dientes, entonces es importante pensar en proteger esos dientes, y para esto hay otros tratamientos de los cuales ya hemos hablado, como el protector el sellador, el flúor, y la educación en casa, enseñarle al niño a que se cepille frecuentemente para evitar perder esta pieza de forma prematura. Ahora, hay personas que cuando pierden su pieza dental, tal vez por cuestiones económicas, no pueden reponerlo. Entonces, ¿qué pasa si esa pieza no se repone? Puede afectar, más allá de lo estético, digamos, la estructura, la forma física de nuestra mandíbula. De hecho, sí. Piensan que qué puede pasar si pierde un diente, ¿verdad? Ajá, y no lo repones. Ajá, por ejemplo, si pierde una pieza de abajo, la de arriba con la que pegaba la pieza de abajo ya no tiene con quién pegar, el antagonista, ¿verdad? Entonces esa piecita de abajo se va bajando, 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 hasta que se hace una maquita y de repente miras que tu muelita de arriba ya está casi con las raíces de fuera. Entonces se van bajando las piecitas, los dientes de donde perdiste la pieza como tal se van inclinando, entonces se te abren más espacios, entonces los dientes como tal, eso es con el tiempo, ¿verdad? Obviamente al comer también, digamos que se come una guayaba, toda esa comida va impactada directamente sobre la encía, se va creando un defecto óseo, entonces a largo plazo se hacen espacios, se deforma el huesito, y digamos en pacientitos de tercera edad que podemos ver que su carita les cambia, que los cachetitos se le meten un poquito, porque recordemos que los dientes son el soporte muscular de la cara. Claro, y además te afecta, dificultad masticatoria, si por supuesto perdes una pieza, y como vos decís, no tienen ese soporte. Entonces, está interesante. Ahora dice problemas de oclusión. ¿Qué es la oclusión? La oclusión como tal es la forma en la que mordemos. Entonces, empezamos a morder de una forma atípica cuando perdemos una pieza dental. Entonces, al morder de una forma atípica, empiezan los problemas de articulación temporomandibular. Pueden haber incluso dolores de cabeza, porque es como que tengas un zapato que te quede mal y estás poniéndote ese zapato todo el tiempo, entonces provocas un problema igual. Entonces, lo mismo pasa cuando mordes de lado toda la vida, provoca un problema muscular, un problema esquelético, y a la larga eso trae muchos problemas como jaquecas, por ejemplo. Entonces ahí es donde nos agarramos de todas las ramas de la odontología, en este caso también hasta la ortodoncia, para poder alinear, enderezar los dientes que se movieron a causa de la pérdida de una piecita dental. Increíble. Ahora, la falta de un diente también te puede generar caries, problemas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en el área donde estaba el diente ya no hay nada, ¿verdad? Está solamente la encía. Entonces, al momento de comer, ahí el bolo alimenticio se impacta más contra la encía, contra las piezas vecinas, y cuando nos lavamos los dientecitos, tal vez no somos conscientes de que esa pieza no está. Entonces, la encía va acumulándose, la comida entre la encía impactándose, va creando placa y cálculo, y esto genera mayor índice de caries en los pacientes que no se cepillan bien correctamente. Ok, pero en realidad los precios son elevados, o sea, si lo podríamos decir, porque hay personas que no pueden incluso acceder a este tipo de tratamiento o de tratamiento. Por ejemplo, si se perdió un diente, ¿cuáles pueden ser las soluciones y opciones que esta persona tiene con un
Diente perdido. Con un diente perdido. A un diente. Mi mejor recomendación y más honesta es que se hagan implante dental. Es lo mejor. Yo sé que existe mucho tabú al respecto, tal vez en otra ocasión lo abordamos, pero, Ajá, los tabúes. pero existe mucho tabú al respecto y es lo mejor porque no estamos tocando ningún diente vecino, no estoy desgastando el de la par para agarrarme de un puente. Ese es el problema. Y ese es el problema, porque al momento que yo desgasto el dientecito estoy provocando un desgaste que no estaba. O sea, esos puentes es que, por ejemplo, desgastan los dos sanos. O sea, te están arruinando, entonces tendrías arruinado 3 dientes. Al final del día es un sacrificio por reponer un diente, desgastan otros 2. Muchas veces no digo que el tratamiento como tal no funcione. Claro que sí funciona y es una opción. Pero es lo más económico. No, porque al final del día, si te pones a sumar las unidades de porcelana, en el mejor de los casos, que gastas, casi te sale el precio del implante, te puedes ahorrarte tal vez unos $300 menos. Pero yo prefiero, ¿verdad?, colocarme un implante a desgastar mis piecitas vecinas, que son mis piezas de toda la vida. Entonces yo sí les recomiendo full de que, ok, si ya usted tiene el desgaste y ya se puso puente, pues ya no hay de otra, ¿verdad? Ahora póngase un puente bonito que quede bien sellado y hermético. Ahora, si se quiere no andar puente, tendría que sacarse las piezas vecinas para poder hacer un implante, ¿no? No necesariamente, fíjate que en ese caso, como te digo, es bastante complejo, tendríamos que planificar, porque si el desgaste está, se recubrirían y se protegerían los dientes que ya están desgastados y se planificaría una opción de implante o puente sobre implante o prótesis sobre implante. Wow, hay tantas opciones. Hay tantas opciones en cuanto a reponer piezas, entonces sí siempre hay que valorarlo, eso de una. Mira, hay algo que me ha traumado y es ver que hoy está muy de moda esto de las carillas, que los dientes te los desgastan toditos para poder usar dientes perfectos. O sea, ¿qué tan recomendable es esto? ¿O es solo por estética? Es que eso depende mucho de la técnica del operador, en este caso el odontólogo. Es un tratamiento muy minucioso y en sí él es bien eficaz y es lindo, el tratamiento es lindo, pero eso depende de la mano entrenada del operador. O sea, tiene que ser un operador que lo trabaje muy delicadamente, no es que te van a desgastar todo el diente, los desgastes son milimétricos, te estoy hablando 0.5, 0.8 milímetros y un centímetro son 10 milímetros. ¿Cuánto de grosor? Son como lentes de contacto, pero claro, a veces caemos tal vez en manos no tan experimentadas y allá viene aquel desgaste que no es lo mismo, pues. O sea, que se esmera en el diente y te lo deja como un colmillito así como exacto, un vampirito. Entonces esa ya no es caría, eso ya es otro desgaste para como otra el peluquero cosa. cuando le decís solo las puntitas, por favor, y todo el pelo. solo Sí. la puntita del diente y todo el diente. Es correcto. Es increíble. Entonces, ¿cómo es el procedimiento, por ejemplo, una persona que... Bueno, ya nos dijiste que si pierde un diente puede ser a través de un implante. El implante es lo mejor, si no se puede, una prótesis removible. Para Ahora, mientras. Ahora, esto de la prótesis. Ajá. El miedo es de que estás hablando y se te sale ese diente. O sea, ¿es probable que eso suceda? Sí, es probable que suceda y sobre todo cuando la prótesis tiene muchísimos años. Recordemos de que nuestro cuerpo cambia, el hueso se remodela y si una prótesis que tiene muchos años con el tiempo te va quedando flojita. Entonces es una prótesis que hay que ajustar. No es que es la misma prótesis para toda la vida, algo que tiene que irse cambiando y ajustando. Siempre y cuando tu prótesis quede bien ajustada, no tenés por qué tener miedo que se te va a zafar. Tiene que ver el material también que El utilizas, material también, porque hay dos tipos, tenemos de acrílico y tenemos de Valplast, que es un poquito más flexible, pero tiene que quedar ajustada. Ni tan apretado, ni tan flojo, ¿verdad? Cómodo al paciente. Exacto. ¿Qué pasa con esos prótesis, por ejemplo, que no son los dientes reales y quedan esos huequitos arriba al cepillarse los dientes? O sea, no va generando bacterias a los dientecitos que están ahí adentro. Eso con el caso de las prótesis fijas, por ejemplo. Ajá. Número uno, tiene que quedar bien sellada. El sellado tiene que ser hermético. Hay trabajos de puentes que son excelentes, vuelvo y te digo, ¿verdad? Y es una opción, porque es una opción. Pero hay aditamentos para limpieza del puente que casi no son muy conocidos. Está el hilo dental, hay un hilo especial que se mete a través del puente para poder limpiar. Hay cepillitos especiales para puente para poder sacar estas bacterias que se encuentran alojadas entre la encía y la prótesis, ¿ya? También es importante, si usted perdió piezas dentales, no tardar mucho tiempo en reponerlas, porque el hueso pierde la forma, la concavidad, entonces al momento de poner una prótesis te queda como recta y se mira un espacio, ¿ya? Entonces es importante tratar de trabajar en ese sentido para lograr la mayor estética y que no pase mucho tiempo entre que perdió la pieza y se la repone, de la manera que sea, así sea con una removible, pero ya no pierde hueso. Ajá, ahora una persona que tiene, digamos, una muela partida y no ha podido recuperarla, ¿va a requerir un implante o podés recuperar esa muela? O sea, con un relleno, no sé técnicamente cómo se llama, pero se podría recuperar esa muela quebrado, diente quebrado.
Pues dependiendo hasta dónde llegue la fractura, y es una pregunta muy interesante, porque si a veces lo más fácil, como siempre, me duele, sáquemela. Sí, exactamente. Sí, pero no es la mejor opción. La endodoncia, y por eso escogí esa especialidad, la endodoncia le da una segunda oportunidad al diente, y digamos, si yo como endodoncista, cualquier especialista como endodoncista ve que no es viable, te lo va a decir, mire, no es viable y tenemos que pensar en otras opciones. Pero muchas veces las piezas tienen esa segunda oportunidad, podemos, aunque esté quebradita la corona, siempre y cuando no estén las raíces, la fractura, nosotros podemos practicar una endodoncia, salvar ese diente, reconstruirlo, ¿verdad? Ya sea con una incrustación, ya sea con una coronita, y ya la pieza vuelve a quedar funcional. Ok. Protocolos a seguir durante un implante dental. ¿Esto es con anestesia total o solo cierta parte del cuerpo? Pues mire, yo sé que suena como... Sí, suena horrible. Sí. Pero no, realmente el procedimiento es súper tranquilo, no es tan invasivo. Sí se deben tomar ciertas consideraciones. Primero, el paciente tiene que estar sano, ¿verdad? Ajá, eso es muy importante. ¿Qué es lo que toman en cuenta en cuanto al paciente? Al paciente, que sobre todo, ¿verdad? Están relacionados los niveles de colesterol alto con el rechazo de implantes. Entonces tiene que tener su colesterol en los niveles correctos, tiene que ser un paciente que esté, si es diabético, tiene que estar estable, ¿verdad? Por aquello de la cicatrización. Y también los pacientes con consideraciones de enfermedades óseas o que tomen medicamentos de la familia de los bisfosfonatos, que estos son los pacientes que padecen de osteoporosis o alguna enfermedad de los huesos. Si el paciente ha ingerido por muchos años este medicamento, no es candidato para hacerse un implante, porque se va a rechazar, no le va a funcionar. Entonces, antes de que vaya a invertir en un tratamiento de esto, hay que hacer como que, si usted cumple con los criterios para poder realizárselo. Y el procedimiento se hace con anestesia local, es súper rápido. Es súper rápido. Sí, se hace con anestesia local en el área, y es una cuestión de 30 minutos. Pero no, bueno, es que yo he visto estos procedimientos que te taladran, o sea, el hueso para meterte el tornillito, o sea, así es, y solo con anestesia local. Sí, realmente a veces la extracción es más complicada que la colocación como tal. Voy a procurar un videíto de los que ponemos para que... Definitivamente. Para que lo vean. Quiero ser testigo de eso, sí. Porque creo que yo igual estaba pensando de que dormían a la gente. De hecho, para una limpieza prefiero que me duerman también, es que le tengo tanto pánico. Sí, pero no, es súper relax, de verdad que... súper tranquilo, hemos puesto hasta 8 implantes en un paciente en 2 horas. Ya saben a quién acudir. Vamos a irnos a un corte, Erika, y ya regresamos hablando de este tema. Si tiene alguna consulta, la puede realizar acá en vivo, le vamos a responder.